A comienzos de 1944 comenzó la colaboración entre Hergé y uno de sus principales colaboradores, como fue Edgar Pierre Jacobs, una colaboración que se extendió hasta 1947, cuando ambos artistas decidieron separar sus caminos para centrarse en sus propias carreras. ¿Pero qué explica esta separación entre Hergé y Jacobs? Hay muchos motivos realmente, como el hecho de la propia carga de trabajo que tenía Jacobs con su propia obra, con Blake y Mortimer, que comenzó en 1946 con mucho éxito en la revista Tintín y que ya le imposibilitaba también sacar tiempo para colaborar con Hergé. También hablan de las diferencias en cuanto a las cantidades económicas que tenía que percibir cada uno de ellos por estos trabajos conjuntos, aunque también se habla, y posiblemente es la versión más extendida, que esta unión se rompió por la negativa de Hergé de publicar los álbumes con la firma también de Jacobs, algo que el propio Jacobs había pedido y que Hergé no había jamás concedido, firmar las aventuras de Tintín como una obra de Hergé y de Jacobs. A pesar de esta negativa, sí que hubo un intento de publicar aventuras de manera conjunta y firmada por los dos autores. Esto ocurrió a mediados de los años 40 y la intención de Hergé y de Jacobs era publicar de manera serializada diferentes aventuras firmadas bajo el seudónimo común de Olaf. Un proyecto que por desgracia no llegó a término, pero del que vamos a hablar en este vídeo. Para hablar sobre este proyecto conjunto de Hergé y Jacobs bajo el seudónimo de Olaf, tenemos que remontarnos al 3 de septiembre de 1944, momento en el que los aliados liberan a Bélgica del yugo de la Alemania nazi. En ese momento, el alto mando aliado persigue a todos los periodistas y a todas las personas que han colaborado con la prensa durante la ocupación alemana, una prensa lógicamente controlada por los alemanes, se entiende. Y eso fue lo que le pasó también a Hergé por publicar sus viñetas en el periódico Le Soir, lo que los belgas conocían en ese momento como Le Soir volé o Le Soir robado, porque estaba bajo el control del ocupante. El hecho de que Hergé dibujara y publicara las aventuras de Tintín entre el año 40 y el 44 en el diario Le Soir hizo que se le prohibiera seguir publicando en prensa a partir de ese momento, aunque no se le prohibió ni publicar los libros, ni los álbumes de Tintín, ni otro tipo de material y merchandising relacionado con las aventuras de Tintín. Por lo tanto, cuando Hergé y Jacobs empiezan a colaborar a principios del 44, cuando llega esta prohibición, se dedican a redibujar álbumes antiguos de Tintín que estaban en blanco y negro, como Tintín en el Congo o El cetro de Ottokar, donde se ve claramente la impronta de Jacobs en ese gusto por los detalles y por la ambientación y por la generación de atmósferas, como también vimos en Las 7 bolas de cristal, que todavía durante su publicación en Le Soir se ve claramente esa impronta de Jacobs. Aparte de redibujar estos álbumes, también harían de manera conjunta otro tipo de materiales, como por ejemplo libros para colorear y otro tipo de dibujos relacionados con las aventuras de Tintín, hasta que Hergé consiguiera lo que se conocía como la carta de civismo para poder de nuevo publicar en prensa. Hergé, digamos que nunca fue juzgado por publicar las aventuras de Tintín en Le Soir, como si fueron juzgados y condenados muchos periodistas que trabajaron en ese periódico. Entendió realmente ese alto mando aliado, o ese, digamos, una vez la Bélgica liberada, los que tenían el control del país, entendieron que realmente lo que había hecho Hergé no era más que publicar unos dibujos infantiles que no tenían mucho más recorrido. Por eso no fue juzgado ni condenado, pero sí que es cierto que se le prohibió publicar en prensa, que es lo que siempre había hecho Hergé desde que en el año 1929 comenzó a dibujar las aventuras de Tintín en Le Petit Panthéon. Por lo tanto, 15 años más tarde, Hergé
perdía la posibilidad de trabajar en prensa y por eso, en octubre de 1944, une sus fuerzas con Jacobs para publicar una serie de aventuras bajo el seudónimo común de Olaf. Hicieron 3 comienzos de guión y las 3 primeras planchas de 3 aventuras que la intención era venderlas para que otros editores pudieran publicarlas con el seudónimo de Olaf para que no supieran realmente que Hergé también estaba detrás de esos proyectos. Se hicieron las 3 primeras planchas de 3 aventuras diferentes, una ambientada en el lejano oeste, un tema recurrente en Hergé, otra plancha ambientada en el extremo norte, en la región del Yukón, muy cerca de Alaska, y otra tercera aventura ambientada en Shanghái que recuerda, como veremos a continuación, a muchas escenas del Loto Azul. Vamos a ver esas planchas y vamos a analizarla una a una para ver cómo eran, cuál era la propuesta de Olaf, que es el seudónimo de Hergé y Jacobs en este proyecto, y vamos a ver también por qué este proyecto finalmente no llegó a buen puerto. En esta primera plancha que tenemos aquí es una aventura ambientada en Shanghái que realmente recuerda bastante a El Loto Azul. Estamos en una ambientación completamente contemporánea donde vemos a un occidental que camina por las calles de Shanghái. De noche mira su reloj y se da cuenta de que va a llegar tarde a una cita o a una reunión. Otro hombre, un hombre chino en este caso, vestido con una ropa que recuerda bastante a la que podemos ver en El Loto Azul, vemos que lo sigue y que lo vigila, y llega un momento en una calle desierta en el que lo ataca, lo apuñala, toma unos papeles y sale corriendo, dejando a esta persona en el suelo, no sabemos si malherida o si fallecida. Aquí, en esta primera aventura ambientada en Shanghái y firmada por Olaf, por lo tanto Hergé más Jacobs, vemos elementos que recuerdan mucho a El Loto Azul, que había sido publicado, como todos sabéis, a mediados de los años 30. Vemos sobre todo ese tono general, ese ambiente general de la escena, recuerda bastante a El Loto Azul, como también lo recuerda la ropa de esta persona, de este atacante, y también recuerda a una escena en El Loto Azul donde un chino presumiblemente va a atacar a Tintín, aunque realmente vemos que al final, en el caso del Loto, lo que quería era salvarlo de un ataque. Pero tiene bastantes similitudes estos 2 ataques en plena calle en Shanghái. También hay similitudes con algunas escenas nocturnas que vemos también en El Loto Azul. Digamos que Hergé nunca fue un amante o demasiado amante de las sombras, de los claroscuros, aunque hay ejemplos muy buenos, sobre todo en Las joyas de la Castafiore, pero también en El Loto Azul vemos algunos elementos nocturnos, de sombras, de claroscuros, que también recuerdan a esta plancha que estamos viendo de Olaf. También, como no, viendo esa primera viñeta de esta plancha de Olaf, este coolie que tira el rickshaw por una calle de Shanghái recuerda muchísimo a esta otra viñeta también característica y mítica del Loto Azul, donde vemos a este mismo coolie, en este caso con Tintín, recorriendo las calles de una ciudad china claramente reconocible. Y también un elemento que me parece curioso es esta bombilla que vemos aquí, esta publicidad de la bombilla, que en el caso de El Loto Azul es una publicidad de Siemens, como se puede leer en caracteres chinos al lado de esa imagen, y justo esta misma publicidad está presente también en esta plancha de Olaf, haciendo un guiño a esta aventura de Tintín en el Extremo Oriente, como fue El Loto Azul. Sin embargo, más allá de estas coincidencias con El Loto Azul, a mí, sin embargo, esta primera plancha de esta aventura ambientada en Shanghái, me recuerda mucho más a Jacobs que a Hergé. Me recuerda mucho más a Jacobs por el uso de las sombras, el uso de esos claroscuros, del dramatismo que todo esto genera en la imagen.
También por el realismo, un realismo que está muy presente en Hergé, sobre todo tanto en la verosimilitud de la trama como en todo lo que hay en el escenario. Sin embargo, las caras, sobre todo en el caso de Hergé, son muy caricaturescas, y en el caso de Jacob son caras también mucho más realistas, como vemos en esta plancha. Estos personajes que aparecen en esta primera plancha de esta aventura en China podrían aparecer perfectamente en cualquier aventura de Blake y Mortimer. En general me recuerda mucho más a Jacobs, la atmósfera general que se respira en esta plancha, el dramatismo y también la crudeza que se vive en toda la página, en toda esta primera plancha. A pesar de estos elementos que sí que me recuerdan más a Jacobs que a Hergé, vemos cómo termina esta primera plancha con esa última viñeta donde vemos a este personaje que ha sido atacado, que está inerte en el suelo, dando a entender pues que no sabemos si ha muerto o no ha muerto, y es ese elemento de suspense, ese cliffhanger que se suele decir en inglés, ese elemento de suspense que mantiene al lector enganchado a la aventura, esperando la siguiente página, la continuación en la siguiente entrega. Y eso sí que es muy característico de Hergé, porque es lo que ha hecho desde que comenzó las aventuras de Tintín en el año 1929. Hergé siempre ha publicado de manera serializada, primero publicando planchas completas y a partir del año 1941 publicando simplemente tiras en el diario Le Soir. Por lo tanto, ha alcanzado un virtuosismo narrativo que le permite utilizar de manera permanente y con una gran maestría estos cliffhanger, estos elementos de suspense y de misterio que introduce siempre al final de cada página. Y aquí vemos claramente cómo ese recorrido narrativo que termina en ese cliffhanger final lleva sin lugar a dudas la firma o el sello de Hergé. Vamos a ver ahora esta segunda plancha de la aventura que está ambientada en el extremo norte, en la región del Yukón. Aquí estamos en pleno invierno, una imagen que recuerda a lo que veremos mucho más adelante en Tintín en el Tíbet, y aquí vemos esa imagen invernal donde un hombre ha hecho un agujero, un enorme agujero en el hielo de un río congelado, y vemos cómo empuja a ese agujero un trineo que viene cargado, no sabemos de qué, y finalmente es cubierto con nieve. Y después se da a entender, porque esta persona lo dice, que el trineo contenía el cuerpo de un hombre llamado John Dixon, junto con sus perros y con su trineo. Finalmente este hombre se frota las manos, sonriendo de manera bastante malvada, examina un mapa y se pone en marcha con sus propios perros y con su trineo. Aquí yo veo muchos menos elementos de Hergé, más allá de esos tonos blancos de la nieve que veremos más adelante en Tintín en el Tíbet, pero que en cualquier caso es una obra posterior y por lo tanto si hay algún tipo de intertextualidad es al revés, sería del Tíbet en esta aventura y no viceversa. Yo veo aquí mucho más elementos de Edgar Pierre Jacobs que ya hemos visto en la plancha anterior, sobre todo ese realismo, esa crudeza, ese dramatismo que están mucho más presentes en la obra de Jacobs que en la obra de Hergé. No veo nada o veo muy pocos elementos de Hergé en esta plancha, donde sí que es cierto que en el caso de las aventuras de Tintín que se están desarrollando hasta este momento son comienzos que nacen de situaciones, digamos, cotidianas. Esto aquí no lo vemos, y tampoco vemos esos gags, esos guiños de humor que son muy característicos también en las aventuras de Tintín y que en esta primera plancha, mucho más dramática, mucho más cruda, mucho más realista, no están presentes. Por lo tanto, la influencia jacobsiana en este caso creo que es bastante más evidente. Y vamos a terminar este repaso por las tres planchas que dibujaron estos dos autores con esta plancha de una aventura que iba a estar ambientada en el lejano oeste. Una historia de vaqueros e indios que es muy recurrente en Hergé.
Recordemos que Hergé ya mandó a América a Totor, mandó también a otros personajes como Popol y Virginie, Popol y Virginia, que también llegan a América, y también el propio Tintín viajaría a América a principios de los años 30 en Tintín en América. Quizá Hergé no estaba muy contento con esas obras ambientadas en el oeste americano, y después del conocimiento de la problemática en la que vivían los nativos americanos en Estados Unidos, pues posiblemente tenía la intención de hacer una historia algo más seria en esta aventura que finalmente no llegó a término junto con Jacobs. Aquí vemos en esta plancha que la aventura comienza en un pequeño pueblo llamado White Sands, donde el ex convicto Bill Dalton está a punto de hacer algunas revelaciones importantes al sheriff cuando un asesino desconocido lo dispara. Aquí vemos también esa técnica del cliffhanger que decíamos anteriormente, como al final de la escena no vemos el cuerpo como si vimos en la escena anterior, sino que vemos algo que es incluso más característico de Hergé. Ya hemos visto un vídeo anteriormente donde hablaba sobre la muerte en las aventuras de Tintín, y siempre es una representación más simbólica que realista. Aquí vemos claramente esto que estamos hablando. Se ve cómo esa última viñeta, ese cliffhanger, ese elemento de misterio, es un revólver que rompe un cristal, que dispara, dando a entender que han matado a esa persona que iba a hacer una revelación al sheriff y a su ayudante Tom Colby. Un punto interesante de esta aventura, decíamos que se desarrolla en el poblado de White Sands, y más adelante, en los años 50, en Aterrizaje en la Luna, cuando el ingeniero Wolf es descubierto y confiesa el motivo del por qué ha traicionado a los protagonistas, cuenta y Wolf menciona que había trabajado en las instalaciones atómicas de White Sands, precisamente el nombre que Hergé y Jacobs utilizan para este poblado en esta aventura de indios y de vaqueros. Por lo tanto, aquí vemos la intertextualidad de una obra que él no llegó a desarrollar, pero que al menos el nombre sí que estará presente más adelante en las aventuras de Tintín. Estas son las tres planchas que dibujaron a dos manos Hergé y Jacobs bajo el seudónimo de Olaf. Son tres historias crudas, tres historias ambientales, muy realistas, que a mí me recuerdan bastante más a Jacobs que a Hergé. Y desde mi punto de vista esto tiene sentido. Debemos tener en cuenta que Hergé en este momento no puede publicar en prensa, por lo tanto no tiene demasiado sentido hacer otras aventuras que recuerden mucho a las aventuras de Tintín. Creo que es mucho más razonable, para intentar camuflar el nombre de Hergé, hacer unas aventuras diferentes, gráficamente diferentes y con una temática y un enfoque también ligeramente diferente. A pesar de eso, estas aventuras nunca llegaron a publicarse, por lo tanto nos quedamos con las ganas de saber cómo habría sido una historia escrita y guionizada y dibujada por Hergé y Jacobs, más allá de esas aventuras en las que sí colaboraron, como por ejemplo en Las 7 bolas de cristal. Con estas tres planchas y estos tres primeros guiones, la idea que tenían los dos artistas era que el agente de ventas de Hergé, un tal Bernard Thierry, encontrara editores que publicaran estas aventuras. Sin embargo, no encontró ningún editor que quisiera publicarlas, aunque hay fuentes que incluso reconocen o afirman que directamente Thierry no ofreció estas planchas a ningún editor. Era bastante evidente la mala relación que tenían Hergé y Bernard Thierry, y eso lo podemos ver aquí en esta biografía imprescindible que ya la he enseñado en otras ocasiones. Este Hergé, hijo de Tintín, de Benoit Peters, es un libro fundamental que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca. Y en este libro vemos cómo efectivamente la relación entre Bernard Thierry
y Hergé nunca fue del todo buena. Digamos que podemos decir realmente a posteriori y sabiendo ya el desenlace de todo lo que ocurrió, que este agente pues era un poco cara dura, que intentaba realmente sacar provecho del nombre de Hergé más que ayudarlo a promocionar sus propios productos, porque en este momento no solo Hergé quería publicar estas aventuras junto a Jacobs, también tenía intención de vender postales, de vender libros para colorear, de vender puzzles, de vender otro tipo de material que también Bernard Thierry era encargado de venderlo y realmente no hizo el trabajo que Hergé hubiera deseado. Vamos a ver qué dice aquí Benoit Peters en este libro. Dice: las relaciones entre Hergé y su agente Bernard Thierry se tuercen. Como escribe el dibujante, y ahora introduce una frase textual de Hergé en una carta enviada al propio Thierry a principios de 1945, en enero del 45, por lo tanto apenas 2 meses más tarde de dibujar estas planchas, Hergé le dice a Thierry: no le niego que cuando trabajo para usted, desde hace ya tiempo, tengo la muy penosa sensación de trabajar en el vacío. Y ahora continúa diciendo Peters: las tarjetas postales, los nuevos rompecabezas y los demás proyectos apenas hacen progresos. Hergé no quiere seguir dependiendo completamente de su agente y le pide permiso para recuperar, por un tiempo y con ciertos límites, su libertad de acción. Pero Thierry protesta enérgicamente. Si las cosas no avanzan con mayor celeridad, afirma, es por razones que ambos conocen. Por aquel entonces muchas puertas se cerraban al oír el nombre de Hergé. Digamos que el motivo que Thierry le expone a Hergé es que no consigue colocar estas planchas porque cuando se enteran de que es Hergé el que está detrás, todos los editores se niegan. Aunque, como decimos, hay fuentes muy conocedoras de la materia, como estos grandes tintinólogos a los que hacemos referencia, que dicen que estas planchas realmente nunca fueron presentadas a ningún editor. Más tarde vemos, y aquí también en este mismo libro lo podemos ver, cómo el propio Thierry había estado años engañando a Hergé e incluso robándole dinero desde que empezaron a trabajar en 1942. Dice así Benoit Peters: la relación entre Hergé y Bernard Thierry siguió deteriorándose. En el mes de mayo, hablamos del 1947, el dibujante descubre que su agente ha recibido sumas de dinero mucho mayores de lo que él le revelaba. Le había ocultado ciertos acuerdos y otros los había cerrado en condiciones más que discutibles. Thierry había intentado sacarle dinero a Gérard Lillier-Bellard, cuando este último había dibujado de forma altruista los planos del unicornio. Hergé resume sus quejas en una larga carta a su agente antes de decidirse. Y aquí vemos un fragmento de una carta escrita por Hergé a Bernard Thierry el 8 de mayo de 1947. Tendrá a bien admitir que en estas condiciones la confianza recíproca que debe presidir la ejecución de un contrato se torna imposible. En consecuencia, le comunico la ruptura del mencionado contrato y le doy 8 días para resolverlo de manera amistosa, entendiéndose que pasado ese periodo tomaré las medidas oportunas que la situación precise. Continúa ahora Benoit Peters diciendo: tras varias tentativas de reunirse, el 19 de mayo recibe una carta muy larga de Bernard Thierry, pero sus explicaciones no convencen al dibujante. Más que el dinero perdido, lo que le duele es el sentimiento de traición. En la nota que redactará el propio Hergé un poco más tarde sobre este asunto, escribirá, y esta es la nota que escribe Hergé sobre este asunto. Añadiré que el agotamiento que padecía y la depresión nerviosa que resultó del mismo fueron provocados en gran parte por las artimañas del señor Thierry. La creación de dibujos humorísticos como Tintín exige una paz mental y una serenidad totales. Ahora bien, la naturaleza del conflicto que me enfrentaba al señor Thierry no podía aportarme la paz que tanto necesitaba. Además, el señor Thierry sabía que esa paz me resultaba imprescindible.
no fue por esa razón por la que acudió a mí en 1942. Vemos, por lo tanto, cómo este Bernard Thierry, que era un poco cara dura, como decíamos antes, estuvo estafando a Hergé desde que comenzaron a trabajar en el 42 hasta el 47, cuando el dibujante rompe con él, y posiblemente sería el causante o el culpable de que estas 3 planchas de Olaf no fueran presentadas a ningún editor y que por lo tanto nos hayamos quedado con las ganas de ver cómo habría sido esta aventura en Shanghái, cómo habría sido esta aventura en el extremo norte y cómo habría sido esta aventura también, este western ambientado en Estados Unidos. Como decimos, Jacobs y Hergé siguen trabajando juntos en estos años 44, 45, 46. Estas planchas quedan un poco en el olvido, entre otras cosas también porque Hergé, gracias sobre todo a la mediación de Ramon Leblanc, consigue rápidamente ese certificado de civismo que le permitirá de nuevo publicar en prensa. Y en 1946, menos de 2 años después de la liberación, Hergé ya vuelve a trabajar en prensa con el lanzamiento de la revista Tintín del Journal du Tintin en 1946. Eso hace también, junto con el éxito que los álbumes siguen teniendo tanto en Bélgica como en Francia, proyectos que surgen en Holanda, en Suiza, en Canadá, etc., hace que estas planchas queden un poco en el olvido y que ambos dibujantes sigan desarrollando cada uno su propia carrera. Hergé con las aventuras de Tintín, Edgar Pierre Jacobs con las aventuras de Blake y Mortimer, los dos además en las páginas del Journal du Tintin, nacido en 1946. Este vídeo podría terminar aquí, pero realmente hay aspectos que merecen la pena que hablemos, que comentemos, porque estas planchas realmente no cayeron en el olvido al 100%, o al menos no todas ellas. ¿Por qué? Porque al menos una de esas aventuras, la aventura americana de indios y vaqueros, sí que tuvo un recorrido y se llevó a término, pero no por parte de Hergé, no por parte de Jacobs, sino por parte de otro dibujante como fue Paul Cuvelier. Paul Cuvelier fue un joven artista nacido en 1924, era mucho más joven que Hergé, mucho más joven que Jacobs. Era un joven estudiante de Bellas Artes que en el año 1945 se reúne con Hergé. Le lleva algunos de esos dibujos y Hergé queda impresionado de la calidad de los dibujos y la calidad artística de Paul Cuvelier. Paul Cuvelier, que con apenas 6 años y medio, en el año 1930, antes de cumplir los 7 años, ya publicó un primer dibujo en Le Petit Bantian, precisamente en 1930. En esos primeros años de Le Petit Bantian, Paul Cuvelier publicó este dibujo titulado Un accidente de coche, y que, bueno, en esta época el periódico publicaba viñetas o dibujos de niños, de lectores, y le publicó este dibujo, Un accidente de coche, a Paul Cuvelier. Paul Cuvelier, que conoció a Hergé en 1945, decimos, como también narra aquí Benoit Peters, y me gustaría compartir con vosotros este pasaje porque creo que es muy relevante. La entrevista no pudo ir mejor, y Hergé dice lo siguiente en una carta enviada al propio Cuvelier el 22 de mayo del 45. Viene a pedirme consejo, pero soy yo el que debería pedírselo a usted, le diría el autor de las aventuras de Tintín, dice Benoit Peters, por lo demás, poco pródigo en cumplidos. Y esto es interesante, fue un sobrino del padre Ballet, Paul Henneberg, quien sirvió de intermediario y agradeció a Hergé que hubiera recibido también a su amigo. Unas semanas después, continúa aquí más adelante Benoit Peters, unas semanas después de esta primera visita, Hergé le escribe con un entusiasmo poco habitual en él. Traiga
traiga sus dibujos. No puede imaginar la alegría que experimento al descubrir en ellos todas las cualidades de un auténtico talento. Hergé, como dice aquí Peters, poco pródigo e incumplidos, era bastante duro con sus colaboradores y con los dibujantes de la revista Tintín. Queda encantado con estos dibujos de un joven Cuvelier de apenas 21 años, precisamente la edad en la que el propio Hergé empezó a publicar esos primeros dibujos de Tintín en Le Petit Bantian. Queda encantado por esos dibujos, se los enseña también a Jacques Melkebeek en este momento, quien además en 1946 formaría parte también de esta revista Tintín, y Hergé le encargaría a Paul Cuvelier que hiciera una aventura. Y esa aventura no es nada más ni nada menos que esta: El cañón misterioso, publicado por Paul Cuvelier. Creado por Paul Cuvelier, esta aventura, pero en su momento, en 1945, firmada con el seudónimo de Sigto. Esta aventura que Hergé le cede en 1945 sería publicada en álbum en 1947, después se publicaría también en la revista Bravo en 1948, un poco más tarde, en el 52, en la revista Junior, y mucho más tarde, en 1979, un año después de la muerte de Cuvelier, sería publicada en formato álbum por Magic Strip en 1979, que es esta edición que tengo yo aquí. ¿Por qué este álbum que tengo aquí de Paul Cuvelier es importante? Porque si vemos y abrimos el álbum, esta primera plancha de este libro es la primera plancha dibujada por Jacobs y Hergé bajo el seudónimo de Olaf para esta aventura, para este western. Es exactamente la plancha que Hergé le cede a Paul Cuvelier para que desarrolle esta aventura que él no pudo completar junto a Jacobs. Vemos que en esta primera plancha de esta aventura en el oeste, vimos anteriormente cómo termina con este rifle que dispara a este ex convicto, a Bill Dalton. En la siguiente página de esta aventura de Paul Cuvelier vemos que esta persona, antes de morir, termina diciendo una palabra, o mejor dicho, dos palabras, que es Death Canyon, cañón de la muerte. Entonces, el ayudante del sheriff, Tom Colby, como podemos ver aquí, se encamina a ese cañón de la muerte para ver qué es lo que realmente está pasando. Y si leemos esta aventura, que es una aventura corta, tiene 33 planchas, prácticamente la mitad que un Tintín o la mitad que un álbum de Blake y Mortimer, al final lo que vemos son reservas de indios americanos a los que occidentales les están vendiendo armas para que entren en guerra con otras tribus de indios. Estos occidentales lo que hacen es atacar granjas de diferentes tribus de indios, atacando granjas para que esos indios crean que los ataques son perpetrados por otros indios. Por eso atacan, por ejemplo, con caballos que no llevan herradura, para que piensen que realmente son indios los que están perpetrando estos ataques, para enfrentarlos y para venderles armas a todas estas tribus enfrentadas. Es, digamos, lo que tiene que descubrir este vaquero, Tom Colby, y que recuerda bastante a las aventuras de Tintín. Ya vemos que el propio Hergé critica ese contrabando de armas ya en Popol y Virginie, en el propio contexto del oeste americano. Vemos también cómo critica el contrabando de armas en Los cigarros del faraón, por ejemplo, con este trasunto de Henry de Montfray, como también lo critica en Stop de Coque, como lo critica en La oreja rota con este personaje, con este Basil Zaharov, que vende armas también a los dos contendientes, y aquí vuelve a criticar
ese contrabando, esa venta de armas para provocar la guerra, en este caso entre tribus de nativos americanos. Y también vemos elementos típicos de Hergé, como la crítica que hace de cómo el occidental se aprovecha y explota al nativo americano. Lo veíamos también en Tintín en América, cómo expulsan a punta de pistola a los indios cuando se descubre un yacimiento petrolífero, y aquí cómo el occidental juega también con los indios, aprovechándose de ellos, enfrentándolos, provocando guerras para venderles armas. No sabemos realmente, no he encontrado documentación, hasta qué punto este guión que Hergé le ofrece a Paul Cuvelier está más o menos desarrollado. Teniendo en cuenta que Hergé es un narrador mucho más de brújulas que de mapas, realmente Hergé no le gusta trabajar con un entorno muy definido, sino que tiene clara cuál es la dirección, y yendo hacia esa dirección va en cierto modo improvisando y encontrándose a sí mismo mientras avanza la historia. Teniendo en cuenta esto, yo doy por hecho que lo que le dio a Cuvelier fue esta primera plancha, que vuelvo a enseñar, esta primera plancha, y unas notas muy generales sobre cuál era la idea que el propio Hergé tenía de esta aventura, en la que sí que quería poner de manifiesto las condiciones en las que viven estos nativos americanos por culpa de la opresión del occidental y de estos cowboys y estas personas que al fin y al cabo lo que quieren es aprovecharse de la buena fe de estas personas. Aquí digamos que termina esta aventura de Paul Cuvelier, pero en 1946, como decimos, Hergé quedó tan impresionado por la calidad artística de este joven artista, de este joven dibujante, que no tenía intención realmente de dedicarse a la historieta. Eso más adelante lo dirá el propio Paul Cuvelier, que él quería dedicarse realmente a la pintura, a la escultura y a otro tipo de arte. Más tarde también lo haría, pero que tras conocer a Hergé empezaría a dedicarse al mundo del cómic. En 1946, cuando nace la revista Tintín, Paul Cuvelier estará desde el comienzo de esta aventura del Journal du Tintin, donde empezará a publicar su obra más conocida, que es Corentin, que son las aventuras de un marinero bretón en el siglo XVIII y que tendría bastantes, digamos, interferencias en el tiempo. Como decimos, Cuvelier quería dedicarse a otras grandes artes, por así decirlo. En el año 1950 abandonó la revista Tintín, se dedicó a la pintura, se dedicó a la escultura, y ya muy avanzado los años 50 volvería a colaborar con la revista Tintín haciendo algunos dibujos, y en el año 1958 ya se integraría de nuevo otra vez al 100% en el mundo del cómic para seguir con la historia que más éxito le había dado, que era esta historia de Corentin. Vemos por lo tanto que gracias a esta colaboración, la aventura, este western, llegó a término, aunque no fue ni dibujado por Hergé y por Jacobs más allá de esta primera plancha, pero hay otra de esas planchas dibujada por Olaf en 1944, que aunque no tuvo recorrido como en el caso de Cuvelier, sí que sirvió de inspiración para otro dibujante. Me refiero a la plancha de Shanghái, esa aventura ambientada en el Shanghái contemporáneo, que sirvió de inspiración a otro dibujante como es Flock. Flock es un artista, un dibujante también adscrito a esta corriente de la línea clara, con bastantes, digamos, influencias de Edgar Pierre Jacobs, que ya ha hecho otros homenajes a Jacobs en algunas de sus obras, y Flock en su obra Blitz, en la tercera entrega de su obra Blitz, que él dibuja y que publica en colaboración con Rivière. En esa tercera entrega, publicada en 2009 bajo el título de Blackout, Flock hace esta plancha, que si la vemos junto a la plancha de Shanghái, tiene muchos elementos en común.
tanto por la atmósfera general de la escena, por mucho que uno esté ambientada en Shanghái y la otra escena esté ambientada en Londres, digamos que la atmósfera general es bastante parecida y también es bastante evidente las actitudes del personaje principal, que están copiados de manera muy fiel de esa obra, de esa primera plancha dibujada por Hergé y por Jacobs. Vamos a ver ahora al menos 4 coincidencias, o más que coincidencia, 4 homenajes que Floch hace a esta primera plancha de la aventura de Olaf en Shanghái. Vamos a comparar estas imágenes, por ejemplo, va a haber hasta 4 grandes similitudes. En estas dos tenemos este personaje de la aventura de Olaf, donde vemos a este personaje con una gabardina, un sombrero, caminando de noche por Shanghái en una escena pues muy bonita de claroscuros con mucho dramatismo. En el dibujo de Floch, mucho más claro, vemos que este personaje tiene exactamente la misma postura, el mismo sombrero, va caminando de la misma forma, con la pierna izquierda adelantada, la misma gabardina, las manos dentro de los bolsillos y esos pantalones bombachos que recuerdan en cierto modo también a Tintín. Y aquí Floch en esta imagen hace un guiño claro a esta obra. Vamos a pasar a estas otras 2 viñetas, donde en el caso de Olaf vemos como el chino está oculto detrás de esta esquina de noche. En el dibujo de Floch es exactamente lo mismo. Vemos que la esquina ocupa el mismo espacio en la viñeta y este personaje, que en lugar de ser chino pues es occidental, está oculto bajo una gabardina y dispara al personaje principal, que tiene exactamente la misma postura, la misma gabardina, el mismo paso, exactamente idéntico en los 2 casos. Vamos a ver también la tercera intertextualidad. Aquí vemos como en el caso de Hergé y Jacobs, el personaje principal es atacado por este chino por la espalda que lo va a apuñalar, y en el caso de Floch vemos las consecuencias del disparo de la escena anterior. El personaje principal lo vemos también con la misma postura, el sombrero, la gabardina, la postura de las manos, de las piernas, con el pie derecho atrasado como punto de apoyo antes de caer desplomado por el ataque, en un caso de un puñal y en otro caso de un disparo. Y por último, la cuarta viñeta que podemos comparar, en el caso de la dibujada por Jacobs y Hergé, vemos como el personaje principal está en el suelo, de espaldas, con el sombrero justo detrás de él, mientras su atacante le roba unos papeles, y en el caso de Floch vemos el personaje exactamente con la misma postura, el sombrero detrás, cuando su cuerpo es descubierto. Por lo tanto, vemos aquí también cómo esta primera plancha no cayó en el olvido, porque otro gran dibujante como Floch lo utilizó para una de sus aventuras. Sí que se queda un poco en el limbo esta aventura en el extremo norte, esa aventura en la nieve, que no sabemos realmente cómo habría podido terminar, pero al menos 2 de las aventuras, 2 de esas primeras planchas sí que tuvieron un recorrido más allá del cajón de Hergé y de Jacobs a mediados de los años 40. Aquí termina este vídeo en el que hemos profundizado en un tema que no está relacionado directamente con Tintín, pero que sí tiene relación directa con la producción artística de Hergé y en este caso también de uno de sus principales colaboradores, como fue Edgar Pierre Jacobs. Me gustaría también leer vuestros comentarios a pie del vídeo, me gustaría interactuar con vosotros, ver qué os parece estas planchas de Olaf, que la verdad es que es una pena que no llegaran a término por parte de ellos dos, porque estoy convencido de que habrían sido obras tremendamente interesantes, pero en cualquier caso nos quedamos con la obra de Tintín y la obra de Blake y Mortimer, que son 2 grandes series de cómics y que posiblemente no habrían tenido el mismo desarrollo si este proyecto conjunto hubiera seguido adelante. Nada más, aquí termina este vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que le dierais like al vídeo y que os suscribáis al canal, porque de esa forma podemos contribuir a que este contenido
llegue a más personas, que es el objetivo último y único realmente que tiene este canal. Lo he dicho en otras ocasiones, este canal no se monetiza, no tiene ningún ánimo de lucro más allá que la divulgación en torno a Tintín y en torno a la figura de Hergé, y con vuestra suscripción y vuestros likes nos ayudáis a que esto llegue a más gente. Aquí termina este vídeo, nada más y hasta la próxima.